Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Damage Touch, que la disfruten. Capítulo 176. Sistema Groening. La mayoría de los dragones del vacío lucharon hasta la muerte. Se aferraron a los talones de la flota expedicionaria e intentaron roer la mayor cantidad de carne posible antes de morir. Este comportamiento acérrimo era completamente inusual en los piratas oportunistas que solo se preocupaban por el dinero y sus vidas. Después de que la vanguardia liderada por el Arco Rizón completó su pase de disparo, gran parte de la flota pirata perdió la coordinación. Cada barco y cada mech de su lado terminaron en posiciones aleatorias. Ya no podían reunirse en una formación cohesionada que pudiera resistir los esfuerzos concertados de la Casa Kaine. La mayoría de las otras pandillas de piratas huyeron. Hicieron elecciones fáciles y más de la mitad de los piratas nunca llegaron muy lejos antes de que les dispararan. En contraste, todos los cuerpos de mercenarios sufrieron pérdidas. Lord Kaine los contrató para cazar hexápodos, por lo que poseían la carga equivocada para pelear una batalla espacial. En combinación con la deserción de algunos otros mercenarios, la flota expedicionaria perdió aproximadamente la mitad de su fuerza original de ayuda contratada local. Los mercenarios no se habían inscrito para ser carne de cañón. Estaban a punto de amotinarse hasta que Lord Kaine les otorgó todos los derechos de salvamento. Todos los barcos destrozados y los mechs que pertenecían a los piratas eran reinado libre. La medida inteligente los aplacó y causó que la mayoría de los mercenarios descendieran sobre los desiertos como abejas en una colmena. Después de todo, cualquier accidente contenía una gran cantidad de tesoros sin explotar. Cualquier mech o barco contenía muchos millones de créditos de exóticos. Incluso si carecían de las instalaciones para extraer los recursos más valiosos de los restos, aún cortaban los pedazos más jugosos y tenían la intención de venderlos a un salvador profesional una vez que la expedición regresara al espacio civilizado. Bess descubrió que las espadas de Keller se distinguían en la batalla. Poseían una pequeña cantidad de mechs nacidos en el espacio y ayudaron a sofocar a los traidores cuando causaron un alboroto. Los mercenarios de Bessia incluso recibieron una recomendación pública de Lord Kaine. En cuanto al Arco Rizón, el portaaviones adoptó un estado de ánimo un tanto sombrío. Un pequeño número de espaciales y pilotos mecánicos perdieron la vida en el caos resultante, sin la ayuda de la abrupta decisión de Lord Kaine de hundir el buque insignia en la formación enemiga. Si bien su maniobra logró romper a los piratas, también dejó a gran parte de la tripulación sin preparación para una batalla campal. «Deberías ir con nosotros al servicio funerario», dijo el jefe Ramírez mientras vestía un uniforme de gala. Alrededor de 60 personas perdieron la vida en total, la mitad de ellas asesinadas por traidores que dispararon explosivos. Tú y tu primo pelearon junto a nosotros. Incluso si no eres parte de nuestra tripulación, de todas formas son camaradas. Bien. Bess y Melkor cambiaron su ropa antigravitatoria por algo más apropiado antes de unirse al resto del departamento de mantenimiento. Entraron en la bahía del hangar más grande, donde se había vaciado un gran espacio cerca de la rampa. Aunque una pantalla de seguridad mantenía el vacío, todos usaban vacíos trajes ceñidos debajo de sus uniformes de vestir por si acaso. Tan pronto como Bess vio los ataúdes, comenzó a entumecerse un poco. Cuando Lord Kaine llegó y presidió una breve ceremonia, siguió mirando los ataúdes con un miedo morboso. Podría haber terminado en uno de esos ataúdes. Solo ahora el peligro de la expedición realmente se absorbió. Ni siquiera se habían encontrado con los hombres de arena en la batalla y ya la expedición perdió la mitad de sus mercenarios periféricos. Aunque la Casa Kaine y sus socios mercenarios centrales no habían perdido demasiados activos esta vez, es posible que no tengan tanta suerte la próxima vez. Después de enviar los ataúdes al interminable camino de estrellas, todos reanudaron sus deberes. Los técnicos mecánicos se volvieron 2 veces más ocupados que varios mecánicos que regresaron de la batalla en un estado dañado. Incluso Bess y el jefe Ramírez tuvieron que arreglárselas con menos técnicos mecánicos, ya que cada departamento se quedaba corto. Aún así, la revisión de los atletas olímpicos de la Hax continuó en gran medida según lo previsto. Lord Kaine personalmente les envió un memorando diciéndoles que no reasignen demasiados hombres fuera de este proyecto. El gran hombre mismo quiere ver estos mechs funcionando antes de poner un pie en Groening IV. El jefe Ramírez le dijo a Bess. Habrá un infierno que pagar si terminamos retrasando el calendario. Ya hemos sufrido demasiados retrasos. Todos pronto superaron las muertes y volvieron a trabajar con determinación. Esta vez, el pelotón de caza no consideraba a Bess como un entrometido que no tenía lugar en medio de ellos.
Si bien el capitán Kaine aún lo evitaba como la peste, se llevaba un poco mejor con el rango y el archivo. Incluso el alférez D'Amato se suavizó. Le dio permiso a Melkor para llevar su arma personal y le permitió a Lucky pasear con solo un collar de rastreo. Bess agradeció la confianza que la casa Kaine le había otorgado. Se sentía un poco más seguro ahora que Melkor podía responder de inmediato. ¿La expedición seguirá siendo viable? Bess le preguntó a la insignia un día. Perdimos una gran cantidad de mercenarios. ¿Lord Kaine podrá cazar suficientes hexápodos para compensar su inversión masiva? No estoy al tanto de los costos, pero por lo que sé, Lord Kaine ya ha tenido en cuenta la pérdida incluso antes de partir para esta expedición. Siempre supimos que perderemos muchos mercenarios en el camino. No son exactamente el grupo más confiable. Su comentario hizo que Bess lo mirara. Ustedes tenían la intención de sacrificar a los mercenarios desde el principio. Parecía realmente tortuoso ahora que lo pensaba. Siempre se preguntó por qué Lord Kaine contrató a tantos mercenarios para empezar. El hombre parecía invitar al desastre al mantener cerca a tantos enemigos potenciales. Ahora parecía que el astuto y viejo zorro tenía otras intenciones en mente. El alférez sonrió. Todavía podría haber algunas personas con lealtades cuestionables entre los mercenarios, pero no tendrán los números para amenazar a nuestra flota. Ya hemos limpiado lo peor del grupo junto con sus asociados piratas. Sin embargo, quedaban algunas preguntas. El análisis posterior a la batalla reveló que gran parte de los dragones del vacío lucharon hasta la muerte, excepto por el buque insignia del grupo pirata. El comandante pirata despiadadamente arrojó toda su fuerza y huyó sin una pizca de decencia. Una vez que los investigadores comenzaron a excavar en los restos, descubrieron con sorpresa que gran parte de la tripulación había recibido estimulantes. El cóctel venenoso avivó su agresión y redujo sus inhibiciones. En particular, dejaron de temer a la muerte. Para sorpresa de todos, ninguno de ellos había sido inyectado por la fuerza. En cambio, una fuerza desconocida sometió a muchos de los piratas a una forma sofisticada de lavado de cerebro. Los pilotos Mets lo tenían particularmente peor ya que sus interfaces neuronales habían sido manipuladas. Cuando se le pidió a Bess que echara un vistazo, su rostro se puso blanco como una sábana. Contempló el casco de interfaz neural medio roto como si fuera una granada en vivo. Esto es pura locura. Jugar con la interfaz neuronal sin el permiso expreso de Lambda nunca es una buena idea. Han tocado un tabú fundamental. La mente humana era sagrada. Nadie condonó el lavado de cerebro, ni siquiera si le sucedió a los piratas. En la larga historia del ascenso de la humanidad a las estrellas, incursionaron muchas veces con diversas formas de lavado de cerebro y condicionamiento mental. El horror de formar una sociedad de robots con forma humana había amenazado una vez el dominio de la humanidad sobre la galaxia. Aún así, los investigadores profesionales que trabajan para la casa Kaine mantuvieron los detalles cerca de su cofre. Solo consultaron brevemente a Bess sobre sus opiniones sobre los Mets que salvaron del campo de batalla. Parecen lo que puede ofrecer un grupo pirata adinerado. No se parece a nada que hayan fabricado ellos mismos. Gran parte de estos Mets son modelos genéricos que puedes encontrar en cualquier rincón de Komodo. Sector estelar. Además de las interfaces neuronales manipuladas, ¿hay alguna otra anomalía en estos Mets? El investigador principal preguntó. Sus propios hombres ya deben haber revisado los restos recuperados, pero no le dolió obtener una segunda opinión. No he pasado suficiente tiempo para emitir un juicio definitivo. Los dragones del vacío no parecen ser fanáticos de los Mets personalizados o de las cargas personalizadas. Todo esto es un equipo estándar. No todas las flotas disfrutaban de una gran cantidad de personal capacitado y calificado. En general, solo los delincuentes y degenerados recurrieron a la piratería. Los técnicos e ingenieros Mech expertos disfrutaron de demasiadas perspectivas laborales. Cualquier persona con cerebro nunca se ofrecería como voluntario para convertirse en un forajido que tuvo que huir de las autoridades como un perro por el resto de su vida. Pasaron los días cuando Bess y el departamento de mantenimiento asignado al pelotón de caza terminaron la revisión a tiempo. Bajo su supervisión personal, Bess se aseguró de que nada saliera mal con respecto al reensamblaje final de los Olímpicos de Ajax. Cuando sus oscos pilotos entraron en las cabinas y pusieron en línea a ambos Mets, los diagnósticos revelaron que todo funcionaba de acuerdo con las especificaciones. Lo hicimos. Ramírez bramó y vitoreó junto con los otros técnicos. Ciertamente se superaron a sí mismos al transformar a los caballeros pesados en una máquina mucho más formidable.
El aumento del 20% en la fuerza además de su poder ya prodigioso aseguró que tenían muchas más posibilidades de someter a un rey hexápodo. Solo tuvieron unos días para suavizar los problemas. Bess trabajó duro para garantizar que los olímpicos pudieran soportar el abuso durante un período prolongado. Terminaron justo a tiempo cuando la flota expedicionaria finalmente llegó a su legendario destino. El tamaño y la riqueza del sistema Groening excedieron las expectativas de todos. El sistema poseía 19 planetas y muchas más lunas. Gran parte de estos planetas no equivalía a mucho. La expedición no tenía interés en explorar las rocas sin vida o los gigantes de gas aburridos. Se dirigieron directamente hacia el sistema interno y hacia el único planeta que poseía una atmósfera. Cuando D'Amato le mostró a Bess una proyección del planeta, las tormentas de metal ya habían comenzado a disminuir. Realmente parece un tesoro. Las tormentas constantes habían alisado la superficie del suelo metálico, haciendo que adoptara un patrón de ondas oníricas. La enana amarilla activa del sistema Groening arroja un brillo brillante sobre el globo de metal. La bandera no había llegado a Bess con esta proyección sin una razón. Es bueno que aprecies la belleza del planeta, porque serás parte del equipo de tierra. ¿Qué? Bess sabía que a pesar de su aspecto exótico, el planeta ocultaba muchas amenazas. ¿Quién sabía si los registros de la expedición anterior abarcaban toda la vida silvestre? Además, las cosas podrían haber cambiado después de más de 20 años. Lord Kaine dio la palabra él mismo y te quiere en el suelo. A pesar de que la tormenta de metal ha entrado en su período más bajo, todavía es demasiado peligroso exponer nuestros transbordadores a la atmósfera hostil del planeta. También tenemos que tener en cuenta los exabars. Cada uno el viaje degradará la integridad de un transbordador o transporte, y solo trajimos a tantos a esta expedición. El pelotón de caza y los mercenarios desplegados en el paraíso subterráneo no podían operar las 24 horas. Sus pilotos necesitaban descansar y los mechs podrían necesitar algunas reparaciones rápidas. Al igual que la expedición anterior, la casa Kaine tenía la intención de establecer un campamento base temporal en una posición defendible. Con algo de atrincheramiento apresurado, el campamento debería ser capaz de resistir una horda de hexápodos por un tiempo limitado. Eso todavía no significaba que Bess pudiera tratar este viaje como una vacación. Los hexápodos ya habían demostrado su letalidad y Bess no esperaba ver uno en persona, sin importar cuántas paredes erigiera el campamento base. Estás asignado para ayudar al pelotón de caza. No puedes hacer eso efectivamente en órbita. D'Amato explicó. Lord Kaine no quiere verte holgazanear. Tu contribución para mejorar el rendimiento de nuestros atletas olímpicos de Ajax no es suficiente para pagar tus servicios. En otras palabras, Lord Kaine quería exprimir cada pequeño valor de su presencia. Bess entendió que los pelotones de caza y otros mechs podrían enfrentar algunos problemas difíciles. Un diseñador mecánico como él podría resultar muy útil de varias maneras. No podía encontrar una excusa viable para eludir este deber. Muy bien. Me prepararé para unirme al equipo de tierra. Debería haber esperado ser empleado de esta manera. Por lo que había experimentado hasta ahora, Lord Kaine y el resto de sus hombres apenas valoraban la vida de sus mercenarios. Si bien tuvieron que tratar con cuidado a sus formidables socios mercenarios del sector Estrella Grisú y Joe, obviamente no extendieron la misma preocupación a la ayuda que obtuvieron en la frontera. Incluso si los reyes hexápodos se levantaron y borraron el campamento base del mapa, entonces sí que... Si Bess terminó en el vientre de un rey hexápod, la casa Kaine ya ganó una fortuna masiva de sus cosechas anteriores. Incluso la sociedad Clifford no parecía tan aterradora una vez que el Arco Horizon dejó el sector estelar de Cómodo. Capítulo 177. Descen. La noche antes de la caída del planeta, Bess y Melkor se reunieron en su litera. El alférez D'Amato también se entregó para pasar la noche, por lo que no tuvieron que preocuparse por ninguna presencia física cercana. Bess activó su fiel escudo de privacidad, que sin duda bloqueó todas las formas de monitoreo oculto. Es seguro hablar ahora. Él dijo. Melkor inmediatamente levantó sus sospechas. ¿Te has dado cuenta de cómo esta expedición está demasiado preparada para una simple expedición de caza en un planeta salvaje? Nunca lo pensé de esa manera. Tienes razón en que la casa Kaine ha traído demasiados mechs, pero no se están asegurando de que cosecharán la mayor cantidad posible de monoexurita. Incluso con todas las pérdidas, están trayendo tantos mechs que el ecosistema local definitivamente se dará cuenta. La escala de esta expedición es mucho mayor que la anterior.
Los topógrafos que se toparon con el sistema Groening llegaron como exploradores y mapeadores. Solo poseían un puñado de barcos más pequeños y solo varias docenas de mechs como máximo. La expedición organizada por la Casa Kaine fue al menos una magnitud mayor. Cuando Bess pensó en la escala de toda la empresa, comenzó a sospechar los motivos de la Casa Kaine. Tienes razón. Un viaje de caza no requiere una nave capital como el Arco Rizón. La mitad de la flota está preparada para luchar contra los hombres de arena, lo cual es extraño ya que nadie ha mencionado explícitamente ningún plan para atacar el espacio de los hombres de arena. ¿Qué significaba eso? ¿O Lord Kaine tenía la intención de atacar a los hombres de arena, o tenía buenas razones para creer que los hombres de arena podrían tomar la iniciativa? Desafortunadamente, ninguno de los Larkinson pudo descifrar el verdadero objetivo de la expedición. Carecían de mucha información y no tenían forma de reunir más. El alférez D'Amato se aseguró de que Bess no deambulara o hiciera demasiadas preguntas incómodas, no que nadie en las cubiertas inferiores supiera algo importante. La única persona que podría conocer la imagen completa era la capitana Felicity Kaine. Como un vástago prometedor de la casa, tenía que ser informada de la puntuación real. Bess encontró cierta tranquilidad en el hecho de que ella y todo su pelotón de caza también serían desplegados en el mundo subterráneo. La necesidad de proporcionar un refugio seguro al pelotón de caza significaba que el campamento base también debería ser seguro, hasta cierto punto. Para aumentar sus posibilidades de supervivencia, Bess decidió gastar una gran parte de su DP. Acumuló unos miles de puntos de diseño más en el último mes. Además de las ventas en curso de sus mechs virtuales, también ganó un poco más a través de la venta de sus mechs físicos. Creo que es hora de aumentar algunos de mis atributos físicos. Groening IV planteó muchos desafíos a los desplegados en el terreno. No solo todos tenían que lidiar con 1,4 veces la gravedad de la Tierra antigua, sino que también presentaba una atmósfera densa llena de gases tóxicos y pesados. Todos tenían que usar trajes de peligro personalizados para funcionar normalmente. Aquellos con constituciones débiles como Bess podrían ni siquiera durar un mes entero en esas condiciones. Incluso si el campamento base ofrecía acomodaciones bajo presión donde los trabajadores pueden deshacerse de sus voluminosos trajes, el brutal horario de trabajo aseguraba que nadie tuviera suficiente tiempo para descansar. La tormenta de metal que azotó la superficie solo durmió por un tiempo limitado. Todos tenían que trabajar horas extras para asegurarse de que el equipo de tierra cosechara la mayor cantidad posible de monoexurito dentro de sus 40 días. Estaría físicamente exhausto mucho tiempo antes del final de la ventana si mantuviera sus atributos en su nivel lamentable. Caramelo de atributo de resistencia. 800 puntos de diseño. Caramelo de atributo de resistencia. 900 puntos de diseño. Caramelo de atributo de resistencia. 1,000 puntos de diseño. Caramelo de atributo de fuerza. 800 puntos de diseño. Caramelo de atributo de fuerza. 900 puntos de diseño. Caramelo de atributo de fuerza. 1,000 puntos de diseño. Bess ingirió rápidamente todos los dulces en sucesión. Él gimió un poco pero mantuvo el dolor para sí mismo. Si bien los dulces llegaron con un efecto mucho más suave, aún le costó mucho controlar su agonía. El aumento de la fuerza y la resistencia a un nivel justo por encima de un humano promedio debería ser muy útil sin atraer una cantidad excesiva de atención. Minutos después, terminó su transformación. Una fina capa de sudor cubrió su cuerpo mientras veía sus músculos firmes. No había aumentado mucho, pero definitivamente ganó un poco de masa. Mientras usara un traje de riesgo voluminoso, nadie descubriría que su cuerpo obtuvo una mejora repentina. Después de eso, consideró una forma de mejorar sus posibilidades de lograr la seguridad en caso de una crisis imprevista. La verdad es que no podía hacer mucho si los hexápodos decidían asaltar el campamento base. Bess tuvo que poner su fe en los demás. ¿Será útil un aumento sigiloso? Él podría esconderse de los hexápodos y personas con malas intenciones con un aumento permanente. También podría envolver su comunicación alrededor de Lucky y dejarlo colarse en lugares restringidos. La utilidad del sigilo completo a su alcance debería servirle bien a lo largo de su carrera. Actualización de comunicaciones, escudo de privacidad, nivel 0, aumento, sigilo completo. Precio. 30.000 DP. Duración. 5 minutos. Actualiza un escudo de privacidad de nivel 1 para emitir un campo abrumador que interrumpe cualquier medio de observación. Es capaz de ofuscar todos los posibles medios de observación que conoce el Mech Designer System. Incluso con su pequeña fortuna, Bess no podía permitirse la versión de nivel 1 del aumento sigiloso.
Tuvo que dar un paso atrás y comprar la versión entornada. Este aumento de energía ineficiente consumió tanta potencia que solo duró 5 minutos en total. Es mejor que nada. 5 minutos deberían ser más que suficientes para salvar mi vida. Normalmente, una comunicación poseía suficiente poder para durar meses. Casi nadie se molestaba en recargar sus dispositivos de muñeca todas las noches, algo que Bess planeaba hacer ahora que tenía un aumento sigiloso en sus manos. Esta debería ser la última vez que abro el Match Designer System. Es demasiado peligroso jugar con él una vez que estoy en el suelo. Bess ya examinó algunos de los planes del campamento base. Presentaba un amplio monitoreo y protección de todo tipo. En una ubicación tan sensible, Bess no se atrevió a llamar al sistema. El uso del escudo de privacidad sin sigilo total también se arriesgó a atraer mucha atención. Estado. Nombre. Bess Larkinson. Profesión. Aprendiz Match Designer. Especializaciones. Ninguna. Puntos de diseño. 1,648. Atributos. Fuerza. 1. Destreza. 0,8. Resistencia. 1. Inteligencia. 1,8. Creatividad. 1. Concentración. 1,7. Aptitud neural. F. Habilidades. Ensamblaje. Aprendiz, competencia de impresora 3D. Tercero, competencia de ensamblador. Tercero, Battle Mechatronics. Aprendiz, negocios. Aprendiz, informática. Incompetente, ingeniería eléctrica. Aprendiz, configuración de la ruta estructural. Segundo, matemáticas. Aprendiz, mecánica. Journeyman, Jury Rigging. Segundo, Speed Tuning. Tercero, metalurgia. Journeyman, Alloy Compression. Segundo, metafísica. Incompetente, física. Aprendiz, optimización de arma de energía dirigida. Segundo, optimización de armadura ligera y optimización de armadura de peso medio. Tercero, optimización de arma cuerpo a cuerpo y habilidades. Super Publish. Disponible. Se puede activar una vez al año. Evaluación. Un diseñador mecánico que sepulta el abismo. Bess derrochó por completo sus reservas de DP esta vez, pero no se arrepintió. La utilidad de su aumento sigiloso debería ayudarlo a superar muchas crisis a partir de ahora. Desactivó su escudo de privacidad y retiró su comunicación para colocarla en una estación de carga en un mostrador al lado de su cama. Después de una buena noche de descanso, Bess se despertó con un día ajetreado. Una gran cantidad de mechs se había desmontado y empaquetado parcialmente en contenedores estandarizados para facilitar su envío a la superficie. Incluso el Stanislaw de Melkor se unió a las pilas de contenedores que esperaban ser cargados en transportes pesados. Buenos días, Bess. Buenos días, Ramírez. La mayoría de los técnicos mecánicos se ocuparon de empacar su inventario. El departamento de mantenimiento tenía que asegurarse de tener a mano todas las herramientas y materiales esenciales. Nos uniremos a la segunda ola. Ramírez continuó. Anoche, los bots de la encuesta enviados desde el Arca han encontrado una buena ubicación para establecer una cabeza de playa. La primera ola está compuesta principalmente por mechs y exploradores y se asegurará de que no haya nada desagradable esperándonos allí abajo. Una vez limpian el sitio, nos uniremos a ellos para construir las instalaciones iniciales para apoyar una ocupación a mediano plazo. El equipo de tierra tuvo que construir un muro rudimentario y un cuartel antes del final del día. Después de eso, colocaron establos mecánicos y talleres mientras continuaban expandiendo el sobre de seguridad de la base. Al final de la semana, el campamento base debería estar en pleno funcionamiento. No estoy seguro de cuánto uso tendré si entro tan temprano. Bess respondió dudosamente. Después de todo, él no sabía nada sobre construcción. Hay pocas razones para retrasar su despliegue. Relájese. Hay muchas cosas que hacer fuera de levantar algunas paredes. Suceden muchos problemas en el proceso de desempaquetar los mechs de sus contenedores. Siempre son los trabajos de parche y los mods aplicados descuidadamente los que interponerse en el camino de tales cosas. El jefe tenía un punto. Los técnicos mechs probablemente necesitaban a alguien con cerebro para manejar cualquier complicación que surgiera sin dañar todo el mech. Después de varias horas de espera, Bess, Melkor y Lucky siguieron al resto del departamento de mantenimiento para abordar un transporte reforzado de pasajeros. El piloto no perdió tiempo en partir una vez que todos se ataron a sus asientos. El transbordador se deslizó suavemente fuera de la bahía del transbordador del Arco Horizon y comenzó a caer hacia abajo. Nadie vino con un traje de vacío delgado esta vez. Incluso Bess se había cambiado a la demanda de peligro emitida por su cliente. El traje venía con compensadores de gravedad que facilitaban la elevada gravedad del planeta alienígena.
También vino con un revestimiento especial que funcionó muy bien contra el bloqueo del nivel persistente de radiación que enfrentarían en el mundo subterráneo. El transbordador comenzó su violento descenso hacia el planeta. Groening IV poseía una atmósfera espesa llena de gases tóxicos y fragmentos metálicos densos incluso cuando las tormentas periódicas entraban en su fase de reposo. Todos a bordo del barco sintieron las vibraciones y el transbordador se esforzó por volar a través de la niebla de metal. Incluso con una pantalla magnética que empuja a un lado la mayoría de los metales en su camino, el transbordador aún sufrió muchos impactos. Afortunadamente, nada sucedió cuando el convoy de lanzaderas y transportes finalmente llegó a la superficie del planeta. El vuelo voló sobre la superficie lisa y brillante del planeta antes de encontrarse con una caverna abierta en el suelo. Cada lanzadera se sumergió en el abismo y siguió una serie de túneles estrechos antes de terminar en una vasta jungla subterránea. Mientras los sensores se reajustaban a la menor intensidad de luz, todos contemplaron la belleza del reino subterráneo. La primitiva flora y fauna alienígena le dio al medio ambiente una encantadora promesa de riqueza oculta y tesoros enterrados. Cualquiera que desafiara los peligros ciertamente podría tropezar con una fortuna. Muy bien, nos sentaremos en 5 minutos. El jefe Ramírez habló a través del canal de comunicación local. Sigue el plan y no te vayas. No necesito decirte lo que sucederá si terminas en el vientre de un hexápodo. El jefe solo salvó un par de palabras para evitar que los hombres y las mujeres hicieran algo estúpido. La novedad de aterrizar en un planeta alienígena sin explotar siempre provocó un delirio entre las personas más excitables. Una vez que el transbordador finalmente llegó a su destino, todos salieron al aire libre. Lo primero que notó Bess cuando miró su floreciente entorno fue que no podía ver muy lejos. Todas las partículas en el aire junto con las constantes perturbaciones electromagnéticas causaron que todo más allá de los 50 metros se oscureciera en una neblina gris nebulosa. Esta niebla oscureció más que la vista. También jugó muchos estragos con las comunicaciones, hasta el punto en que las naves en órbita no podrían comunicarse con el campamento base en tiempo real. La base tuvo que confiar en sus nodos frágiles de entrelazamiento cuántico para mantenerse en contacto. Las restricciones a las comunicaciones también cortaron efectivamente a los equipos de mercenarios cuando salieron a cazar. Cualquier cosa puede suceder más profundo en la selva. La casa Cain difícilmente podría hacer nada si los mercenarios fueran tramposos, no es que les importara demasiado. Con el Arco Horizon y el resto de su flota vigilando en órbita, nadie tuvo la oportunidad de huir con productos de contrabando. Todos los lances que los mercenarios trajeron serán entregados al final del día. Al controlar las puertas metafóricas, la casa Kaine poseía un seguro blindado de que nada subía sin que ellos lo dijeran. Abróchate el cinturón, ¿ves? Ramírez se golpeó el pecho. Vamos a tener mucho trabajo en nuestras manos. Puedes olvidarte de relajarte durante los próximos 40 días. Bess asintió de acuerdo, pero tenía otros pensamientos en mente. Capítulo 178 Campamento Base. El sitio de construcción floreció cuando llegaron los primeros envíos. Los prefabricados tomaron poco esfuerzo para armar, aunque ocuparon una gran parte de la carga. El terreno y el suelo extremadamente rígidos dificultaban mucho la excavación, pero el equipo de construcción logró cierto progreso con la ayuda de excavadoras de alta potencia. La primera ola de mechs mercenarios llegó poco después de que los transbordadores terminaran de transportar los materiales de construcción. A pesar de las instalaciones insuficientes, el plan requería desempacarlos de inmediato para ayudar a asegurar la base. Como se esperaba, ocurrieron muchas travesuras en el proceso de sacar los mechs de sus contenedores. Las extremidades parcialmente separadas requirieron un poco de delicadeza para volver a colocarlas en sus cuencas. Tener que trabajar en las terribles condiciones al aire libre empeoró todo. No lo vuelvas a armar sin limpiar las juntas. Toda la suciedad en el aire ha ensuciado los conectores. No estamos trabajando en un ambiente de taller moderno en este momento. ¿Has olvidado la cantidad de gravedad con la que estamos lidiando en este momento? Esos cargadores no están calificados para elevarse a la capacidad máxima por debajo de nuestros niveles de gravedad actuales. Es sorprendente que incluso estén despegando. Comience con los mechs ligeros primero. Son más fáciles de armar y los necesitamos para explorar el perímetro. No importa de qué atuendo formen parte, comience con los mechs más ligeros y avance. La pesada carga de trabajo mantuvo a Bess despierto toda la noche. House Kaine quería que todos los mercenarios se pusieran en funcionamiento en 3 días, lo que le pareció completamente irreal.
Alrededor de 200 mechs diferentes en total se unieron a la operación. Si no hubiera sido por la batalla anterior, ese número podría haber alcanzado hasta 400 mechs. En comparación con los mechs que pertenecen a las fuerzas del sector Estrella Gris y Joe, las variantes locales no parecían impresionantes. Ninguno de los mercenarios de Komodo pertenecía a la élite. Algunos mercenarios pilotearon sus mechs tan mal que Bess se preguntó cómo se graduaron de la academia en primer lugar. Esto es un verdadero desastre. Melkor comentó con una voz desdeñosa. Apuesto a que la mitad de los mercenarios han embellecido su historial. No hay forma de que la expedición los acepte de otra manera. La falta de capacitación y profesionalismo entre gran parte de los mercenarios también causó que el campo base que emergía lentamente fuera un sitio ruidoso. Los oficiales de seguridad que mantenían la paz tenían las manos llenas tratando de evitar que los diversos rencores entre mercenarios individuales fueran golpeados. Para mantener ocupados a los mercenarios, el comandante Trejis los envió para comenzar su primera expedición de caza. Trejis se hizo cargo de toda la base mientras tomaba forma lentamente. Bajo su liderazgo, los mercenarios dejaron de pelear entre sí y limpiaron su acto. Bess lo encontró como un líder altamente competente. Como el hombre a cargo del único asentamiento de la expedición, Trejis entró en el trabajo como si toda su vida girara en torno al papel. El hombre debe haberse preparado para el trabajo hace muchos años. Se demostró cuando discutió con los ingenieros civiles sobre cómo ajustar los diseños de muros existentes para acomodar sus ventajas de terreno actuales. El campamento base se encontraba en una colina baja que daba a una vasta franja de terreno. El follaje metálico que rodeaba su sitio oscurecía gran parte de la vida silvestre, pero la vista les dio mucha advertencia en caso de que un rey hexápodo decidiera atacar su base. El segundo día, el primer equipo de mercenarios llegó de su exitosa cacería. Todos dejaron su trabajo y dieron la bienvenida al escuadrón de mechs que regresaron con un montón de rasguños en su recubrimiento. Arrastraron sobre dos cuerpos de hexápodos increíblemente formidables que instantáneamente atrajeron la atención de todos. Incluso Bess se acercó para tocar el hexápodo recientemente fallecido. Si bien no eran tan impresionantes como una bestia gigante, los adultos normales representaban una amenaza significativa contra los mechs aislados. Solo a través del trabajo en equipo podrían los mercenarios cazar estas bestias sin incurrir en pérdidas significativas. Es bastante grande. El jefe Ramírez comentó mientras golpeaba su puño blindado contra la superficie del hexápodo muerto. La bestia poseía una especie de escamas del tamaño de una palma compuesta de un compuesto orgánico. Los diferentes hexápodos derivan los metales de su dieta en diferentes proporciones, lo que lleva a muchas variaciones de colores. El comandante Trejis intentó que todos volvieran al trabajo, pero la multitud continuó convergiendo alrededor de los cadáveres. Esperaron hasta que un equipo de exobiólogos extrajo personalmente los órganos de calor. Para abrir sus escamas y pieles extremadamente duras, emplearon un mech quirúrgico especializado para hacer las incisiones necesarias. El increíble poder del mech separó fácilmente las pieles, permitiendo que herramientas y bots más delicados separen el órgano térmico de los cuerpos y los almacenen en un recipiente transparente. ¿Soy yo, o están brillando los órganos de calor? Todos esos exóticos empaquetados en una sola masa de tejido seguramente actuarán de manera extraña. Todos volvieron al trabajo después de eso. Bess descubrió que los hexápodos eran criaturas notables para poder prosperar en estas difíciles circunstancias. La vasta galaxia poseía una cantidad incontable de estrellas, pero solo un puñado poseía las condiciones adecuadas para sostener una forma de vida. La humanidad tuvo la desgracia de evolucionar a partir de un sistema estelar desprovisto de cualquier exotismo. Esto dio forma a la raza de una manera que les proporcionó casi ninguna superioridad innata en comparación con otras formas de vida. Como regla general, las formas de vida más formidables evolucionaron para hacer uso de los exóticos presentes en su entorno nativo. Esto les otorgó muchas capacidades metafísicas especiales e incluso, como una inmunidad casi total al calor, una forma pasiva de telepatía que abarca toda la raza, o una inteligencia que imita las computadoras cuánticas. Por extraño que parezca, todas estas fortalezas innatas llegaron con un gran inconveniente. Todos estos alienígenas extremadamente peligrosos estaban limitados por su dependencia de tipos específicos de exóticos para procrear. No podían propagarse tan rápido como la raza humana porque constantemente tenían que buscar sistemas estelares que contuvieran depósitos de los tipos de exóticos correctos. Esta restricción formó grilletes invisibles masivos entre las diversas razas alienígenas.
Algunos de ellos trascendieron las estrellas hace cientos de miles de años o incluso más. A pesar de sus niveles más altos de desarrollo, la humanidad los había derrotado con suerte, trucos y números absolutos. En estos días, la humanidad también dependía de los exóticos, pero solo para aumentar sus tecnologías existentes. Solo un par de tecnologías críticas, como la unidad FTL, no podrían funcionar sin los exóticos. En cuanto a todo lo demás, la humanidad no colapsaría si cada material exótico desapareciera repentinamente algún día. Las armas y armaduras perderían la mayor parte de su potencia y sería más difícil atravesar las estrellas. Solo la unidad FTL más primitiva funcionó sin emplear rastros de exóticos para aumentar enormemente su alcance y efectividad. Es bastante triste ver a estas increíbles criaturas convertirse en bolsas de monoexurita de 6 patas. Bess comentó distraídamente. ¿Han estado gobernando este reino subterráneo por cuántos años ahora? Pensar que todo esto podría terminar ahora que humanos como nosotros han descendido a su mundo. Es su desgracia crecer junto a la monoexurita. El alférez D'Amato sonrió debajo de su propio traje de peligro. La vida no es justa. Nuestro FTL provoca hambre por las cosas. Cada gramo que extraemos de sus cofres ayudará a un par de buques de guerra a luchar contra los alienígenas que desean vernos muertos. Como ves, no sentía demasiada compasión por los hexápodos, simplemente se encogió de hombros antes de regresar al trabajo. La base finalmente adquirió una apariencia de orden al cuarto día. Un conjunto expansivo de paredes en forma de estrella de 5 puntas rodeaba el perímetro de la base. Extensas filas de prefabricados endebles proporcionaron literas con clima controlado para los mechs que regresaron de su cacería. También proporcionaron la mínima cantidad de espacio para que los técnicos mecánicos pudieran mantenerlos maltratados. Los mercenarios definitivamente tuvieron que acostumbrarse a cazar los hexápodos. Como los depredadores nativos de Groening IV, ninguno de los hexápodos cayó sin luchar. Cada uno de ellos poseía la fuerza de un mech ligero como mínimo, con un par de ellos alcanzando el nivel de un mech medio. Un hexápodo que luchó sin tener en cuenta su vida podría fácilmente causar mucho daño. Bess incluso tuvo que echar una mano a los equipos de reparación de vez en cuando. No le importó el trabajo, ya que experimentó una variedad de mechs que sufrían diferentes tipos de daños. El trabajo le abrió la mente sobre cómo funcionaba una verdadera expedición. El pelotón de caza partió al comienzo del cuarto día. El capitán Kaine en su muy avanzado mech blanco estaba parado frente a la entrada principal de la base. Bess descubrió que la modelo llevaba el nombre de Catrek, que sonaba demasiado masculino para un mech medio tan delgado y elegante. A pesar de su énfasis en la movilidad, el Catrek era capaz de atravesar casi cualquier material con su lanza eléctrica. Detrás del Catrek, los atletas olímpicos de la Hax parecían tan fuertes como siempre. Pocos sabían que tenían mucho más fuerza que antes. Con su fuerza mejorada y varios otros tipos de potenciadores, Bess confía mucho en su capacidad para precisar un rey hexápodo. Aún así, no pudo evitar preocuparse un poco por las máquinas. Los Volmars y Empireans se pararon más atrás. En comparación con los dos modelos anteriores, atrajeron menos atención, pero eso no los hizo menos importantes. Los Volmars se veían y luchaban como peleadores o escaramuzadores. Poseían la combinación adecuada de fuerza, velocidad y agilidad para hacer un uso completo de su personal y mazas para asestar golpes a su presa. En cuanto a los Empireans, nadie esperaba que vencieran a los depredadores más grandes del área con sus cañones de riel. Sus armas podrían derribar a un rey si tuvieran tiempo de desatar un par de voleas, pero su presa no les dejaría hacerlo con impunidad. Aún así, la capacidad de hacer daño a distancia le dio al grupo una gran cantidad de flexibilidad táctica. Muy bien, compañeros, volveré con un trofeo. Bess se unió a los demás saludando al grupo élite de mechs mientras desaparecían en la jungla. Nadie sabía cuándo regresaron, ni siquiera Bess. Los reyes hexápodos rara vez aparecían a menos que la expedición hiciera algo drástico. Incluso el despliegue actual de mechs apenas perturbó a las criaturas más viejas. Incluso cuando la oleada inicial de actividad dio paso a una nueva rutina, Bess y Melkor nunca olvidaron vigilar lo que sucedía. Bess construyó a conciencia una reputación entre el equipo de trabajo por su excelente trabajo y sabios consejos. Con la ausencia del pelotón de caza, se mezcló entre las otras tripulaciones que realizaban tareas de mantenimiento en los mechs. Aprendió una variedad de noticias sobre los otros mercenarios involucrados en la expedición. Aunque el alférez D'Amato lo vigilaba constantemente, incluso él se aburría de su trabajo. Descubrió algo interesante un día.
¿Entonces dices que estos mechs han estado cavando en el suelo? Bess preguntó con asombro menor. ¿Cómo pueden hacerlo cuando el suelo es tan duro como una armadura de barco? Lo han estado derritiendo, supongo. El técnico Mech barbudo comentó casualmente. Dios sabe con qué tipo de temperaturas están trabajando o dónde están obteniendo su equipo en primer lugar. No he visto nada en las tiendas que sea capaz de bombear tanto calor. Requieren celdas de energía del tamaño de un automóvil. Bien. Una mujer técnica mecánica agregó sus propios pensamientos. Apuesto a que están tratando de localizar el depósito principal de monoexurita. Las plantas alrededor de esta región tienen que obtenerla de algún lado para poder alimentar a los hexápodos con la materia. Con tanta flora que contiene rastros de monoexurita, seguramente ser una concentración importante cerca que lo ha estado extendiendo hacia afuera. Eso tenía sentido. Bess se preguntó qué más se podría encontrar debajo. Quizás la expedición tuvo como objetivo descubrir otros tipos de tesoros naturales. Capítulo 179 Reparaciones de campo. Como el pelotón de caza se fue a buscar a la bestia alfa en la jungla, Bess buscó más pistas. A través del contacto regular, se enteró de que varios equipos de mercenarios recibieron otras misiones además de cazar los hexápodos para extraer sus valiosos órganos de calor. Este grupo de compañeros regresó con un árbol desarraigado. Sin embargo, es pequeño. ¿Cómo? No más alto que tú y yo. Parece realmente viejo y retorcido y definitivamente las bestias lo han roído. Además de eso, no tengo idea de por qué los mercenarios lo trajeron de vuelta. Este equipo encontró un hexápodo y en lugar de matarlo en el lugar, lo inmovilizaron y dispararon con láser. Lo juro, recibieron órdenes de bombearlo lleno de energía antes de matarlo. La bestia golpeó tanto que el equipo casi perdió algunos de sus mechs. Se necesitará una amplia revisión para que esos mechs vuelvan a la normalidad. Aunque escuchó muchos chismes, Bess no obtuvo nada realmente útil. El factor principal que limitó su exposición a la información fue que el núcleo de la expedición se reunió dentro del área interior de la base. Todos los mercenarios y la mayoría de los forasteros carecían del permiso para ingresar a esta área altamente segura. En cambio, la casa Kaine los había relegado a la periferia de la base. Incluso Bess recibió el mismo tratamiento, aunque la mayor parte del departamento de mantenimiento, incluido el jefe Ramírez, también tuvo que quedarse afuera. Ramírez se encogió de hombros cuando lo comentó. Las únicas personas que conocen las cosas importantes son aquellas que necesitan saber. Los técnicos como nosotros solo están aquí para mantener los mechs funcionando. No importa lo que esté sucediendo. Incluso si la caverna se está derrumbando, seguiremos continuar manteniendo los mechs de todos. ¿No crees que nos están ocultando algo? Por supuesto que nos están ocultando la verdad. ¿Crees que nos mostraron las grabaciones completas de lo que sucedió en la expedición anterior? Eso es solo la punta del iceberg. Estoy seguro de que los órganos de calor del hexápodo valen mucho de dinero, pero incluso los técnicos mech más tontos saben que Lord Kaine busca algo más. De lo contrario, no hay razón para adoptar un enfoque de alto perfil. Ni Ramírez ni D'Amato respondieron a ninguna de sus preguntas. Lo sofocaron deliberadamente aunque supieran algo más. Quizás Ramírez tenía razón, pero Bess no podía dejar las cosas. Constantemente tenía un mal presentimiento sobre toda esta aventura. Si recibiera algún tipo de advertencia anticipada, podría maximizar sus posibilidades de superar una crisis ileso. También tuvo en cuenta las palabras del maestro Olsen. Hasta ahora, la expedición no había sufrido ningún contratiempo importante. Además del extraño e inusual ataque pirata, todo salió según lo planeado. Bess contempló la entrada sólidamente vigilada del santuario interior de la base. Bess consideró emplear su campo de sigilo para colarse en el santuario interior, pero lo reconsideró después de pensar en su duración limitada. Ni él ni Lucky pudieron lograr nada en solo 5 minutos. Sin otra opción, optó por esperar. En cualquier caso, su carga de trabajo siguió creciendo a medida que los mercenarios regresaron con hexápodos muertos y mechs dañados. Los técnicos mecánicos altamente competentes que trabajan en House Kaine pudieron solucionar la mayoría de los problemas que encontraron incluso sin la ayuda de un diseñador mecánico. Principalmente se encontró tratando de reparar componentes muy dañados que tomaron mucho tiempo y esfuerzo reemplazarlos. Su mayor conocimiento sobre el funcionamiento y la composición de cada parte le permitió revivir casi cualquier cosa. Se las arregló para lograr la mayoría de los desafíos que enfrentó debido a su subhabilidad Judy Riggin II. La habilidad le proporcionó una mentalidad que lo llevó a pensar fuera de la caja.
Puede que sus soluciones no siempre sean adecuadas, pero siempre se sostuvieron a corto plazo. Cuando Bess pensó que continuaría improvisando soluciones para el resto de la expedición, el alférez D'Amato de repente recibió una transmisión de emergencia. Bess, deja tu trabajo. Te necesitan en otro lado. ¿Hay una emergencia? Una crítica. El pelotón de caza encontró un contratiempo. Uno de los atletas olímpicos de la JAC sufrió daños críticos. La capitana Kaine usó su único dispositivo de señal de alta potencia para transmitir su solicitud de ayuda a los mercenarios más cercanos, quienes eventualmente transmitieron su mensaje a la base. La noticia llegó como una sorpresa desagradable. Bess trabajó muy duro para actualizar los parámetros del caballero pesado. ¿Cuál es el daño? El alférez consultó su comunicación. Toda su pierna izquierda recibió grandes daños hasta el punto de inmovilizar la máquina. El Mech no puede caminar de regreso a la base y es demasiado pesado para ser arrastrado. El resto del pelotón de caza se queda a su lado, pero el sitio está altamente inseguro. Como un Mech pesado que pesaba aproximadamente 5 veces más que un Mech mediano, Bess sabía que nada de lo que tenían a mano podría llevarlo de vuelta a la base. La gravedad 1,4 veces complica la situación aún más. El Mech pesaba efectivamente un 40% más en este planeta, lo que hacía imposible que cualquier plataforma de transporte lo devolviera a la base. Se dirigieron a la puerta este del campo base. ¿Cuál es el plan? El comandante Tregis ya formó un grupo de rescate. Dirigirá un equipo de reparación al pelotón de caza y traerá de vuelta al olímpico dañado. Es de vital importancia que el caballero pesado recupere la movilidad suficiente para caminar de regreso a un lugar seguro. Tengo que hacer reparaciones en el acto. A Bess le pareció indignante que tuviera que abandonar la seguridad de los muros del campamento base y verse obligado a atravesar una jungla alienígena. Soy consciente de que te exigimos mucho, Bess. Estarás a salvo dentro de un transporte blindado que también traerá los suministros necesarios para facilitar las reparaciones. Un par de Mechs acompañarán el transporte en tierra hasta asegúrese de que ninguna forma de vida indígena intercepte el vehículo. Todavía sonaba loco, pero Bess no tuvo más remedio que seguir las órdenes. El éxito de toda la expedición dependió de los olímpicos. El comandante Tregis trabajó rápido. Se apoderó de un transporte blindado programado para enviar sus cosechas actuales a órbita y lo vació de toda su carga. El jefe Ramírez se hizo cargo en este punto y ordenó a sus subordinados que lo cargaran hasta el borde con herramientas, máquinas y materiales. Una vez que Bess llegó al transporte, se preguntó por qué no tenían la intención de recoger el Mech dañado de su ubicación actual. Le parecía mucho más conveniente si pudieran llevar al robot a la base antes de intentar repararlo. Hay demasiados árboles metálicos en el camino. Son tan resistentes y resistentes que es casi imposible formar un claro sin crear una gran conmoción. El jefe respondió mientras supervisaba el proceso de carga. En cambio, el transporte se desplazará sobre el sitio, lo que nos permitirá dejar nuestro equipo uno por uno. El transporte tampoco se quedaría por mucho tiempo. Una vez que descargó todo el equipo, el piloto recibió órdenes de regresar a la base. De lo contrario, el transporte corría el riesgo de atraer la atención a una bandada de Exabats. La expedición aprendió muy temprano que su nave voladora atrajo a los Exabats como las polillas a una llama. El calor de los propulsores y otros sistemas activos formaron una atracción irresistible hacia las pequeñas pero peligrosas bestias. Todo tenía que hacerse rápidamente. Bess apenas hizo un balance de las lecturas de daños cuando el alférez D'Amato lo obligó a abordar el transporte. Afortunadamente, Melkor también vino con su Stanislaw mientras Lucky dormía en su abrazo. Vámonos. El transporte despegó lentamente y se dirigió hacia el este a un ritmo lento. Un escuadrón de 7 Mechs acompañó a la nave de vuelo bajo en el suelo e intentó navegar a través de los árboles lo más rápido posible. Excepto el Stanislaw, todos los otros Mechs consistían en élites de la caballería de George. Los supuestos mercenarios navegaban por la jungla alienígena con un alto grado de competencia. Apenas dejan que el denso bosque los frene. Se hizo evidente que llevaron al terreno arbóreo como peces al agua. Impresionantemente, el Stanislaw no perdió demasiado en velocidad. Melkor bailó hábilmente a un lado cualquier obstáculo en su camino y siempre encontró el camino correcto para avanzar sin tropezar. Solo le faltaba la experiencia práctica para igualar a los mercenarios mayores que ya habían pasado por muchas cosas. El transporte y su escolta hicieron buena velocidad hacia su destino. Se encontraron con un par de peligros en el camino, pero el escuadrón de Mechs se ocupó de la mayoría de los problemas.
El mayor peligro ocurrió cuando una pequeña bandada de Exabats voló demasiado cerca del transporte. Notaron sus emisiones de calor y al instante se volvieron locos. Melkor y los otros dos Mechs a distancia apuntaron sus rifles balísticos en el aire y derribaron a las bestias con municiones especializadas. A pesar del fuego abundante, los Exabats eran tan resistentes que los golpes de mirada solo se encogían de hombros de sus gruesas escamas. Un par de murciélagos llegaron al transporte e intentaron perforar su delgada armadura. Me costó bastante esfuerzo acabar con ellos para siempre. Continúa. No podemos permitirnos retrasos. Llegaron al Olímpico alrededor de un día estándar más tarde. La maleza y el terreno circundantes exhibieron muchos rastros de una furiosa batalla. A pesar de las marcas, los árboles más grandes permanecieron obstinadamente intactos. Nada en su arsenal podría acabar con estas plantas increíblemente resistentes. Estamos aquí. Comienza a bajar nuestro equipo. Ramírez se volvió hacia Bess. Quiero que bajes primero para hacer un balance del daño. Ya hemos recibido la telemetría interna del Olympian, pero quién sabe si está completa. Tenemos que ir allí y escanear nosotros mismos la extremidad dañada. Con eso, Bess abordó una plataforma elevadora que lo coló más allá de la cubierta de hojas afiladas hasta que finalmente tocó el suelo. Tan pronto como se bajó, dejó a Luke, que ansiosamente comenzó a explorar. A diferencia de Bess, que tenía que usar su traje de peligro, su compañero felino deambulaba por el ambiente tóxico como un hexápodo. Como una bestia mecánica, no necesitaba respirar en primer lugar. Luke aún estaría bien si terminara en el vacío. Incluso los niveles constantes de radiación apenas perturbaron al gato milagroso. Mientras esperaba que el módulo del escáner se bajara suavemente, Bess estudió el pelotón de caza maltratado para descubrir qué sucedió. La mayoría de los Mechs parecían tener mejores días. Solo los empíreos parecían inmaculados. El único olímpico intacto obviamente tuvo un mal momento. Su robusto escudo presentaba muchos rasguños profundos. Su armadura estaba en mejor forma, lo que era un testimonio tanto de su calidad como de la habilidad del piloto. En cuanto a los Volmars, alrededor de la mitad de ellos sufrieron daños. Las marcas de garras y mordiscos rasparon sus armas y armaduras, lo que no se suponía que sucediera en primer lugar. Una vez que llegó el módulo del escáner del tamaño de un automóvil, Bess dirigió la plataforma del elevador en dirección al olímpico paralítico. Su pierna parecía como si una bestia gigante le mordiera el muslo. Enormes marcas de mordiscos y rastros de desgarros cubrieron toda la extremidad. Su gruesa armadura lo salvó de ser tragado en el estómago de un hexápodo gigante, pero no había evitado que los dientes pasaran por encima de la armadura, causando un montón de daño interno. No te muevas. Bess instruyó al piloto cuando el pesado mecánico intentó girar. Solo quédate en su lugar mientras escaneo la parte afectada. El piloto habló frenéticamente en el canal de voz local. Quédate y ponte a cubierto. Volvió. ¿Quién está de vuelta? Bess se dio la vuelta y notó que el pelotón de caza se preparaba para enfrentarse a un formidable oponente. Se le encogió el estómago al darse cuenta de que todo lo que masticaba al olímpico no había abandonado el área. Catrek, del capitán Kaine, le devolvió el gesto frenéticamente con su lanza cargada. Larkinson. Muévete al centro de nuestra formación. No podemos dejar que el doctor te ponga las manos encima. Médico. Ja. Un fuerte chillido resonó entre los árboles. A diferencia de la conversación anterior, la voz horrible no se había transmitido a través de ninguno de los canales de comunicación locales. ¿Un diseñador mecánico, dices? Encantador. Mientras Bess todavía se preguntaba a quién pertenecía la voz, un gigantesco objeto en movimiento cargó a través de los árboles e impactó contra el atleta olímpico que se encontraba con la carga. Un fuerte impacto sonó cuando el olímpico había sido empujado hacia atrás más de una docena de pasos. En cuanto a la bestia en sí, no se parecía en nada a un hexápodo normal. De hecho, parecía un cruce entre un mech y un rey hexápodo. Varias piezas mecánicas oxidadas se habían casado en un cadáver de rey hexápodo podrido pero aún en gran parte intacto. ¿Es eso un mech improvisado? Bess inadvertidamente soltó. El extraño matrimonio entre mech y bestia envió escalofríos a través de su columna vertebral. Aún más notable fue el hombre humano harapiento atado a la parte superior de la cabeza de la quimera. El hombre obviamente había visto días mejores. Su raída bata de laboratorio había sido limpiada hasta el punto en que su tela compuesta blanca, prístina, adquirió una desagradable apariencia negra. Incluso ahora, el loco se echó a reír. Su voz amplificada perturbó a toda la partida de rescate.
¿Cómo podría un ser humano incluso respirar los gases tóxicos que forman el aire increíblemente peligroso de Groening IV? Ja 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 ja. Los intrusos piensan detener a mi mascota. El nervio. Soy el rey del bosque. Nadie me desobedece sin pagar el precio. Doctor Jutlandia. El capitán Kaine gritó desde su catrec mientras rápidamente colocaba a su mech entre la bestia y Bes. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero aún eres humano. Por favor, permítenos tratarte y prometemos devolverte al espacio civilizado. ¿Humano? ¿Humano? ¿Te atreves a llamarme humano? No soy humano. Soy un rey, el único rey del bosque. Ja 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 ja. El loco encima de la quimera se volvió absolutamente loco. A pesar de su evidente locura, nadie hizo un movimiento. A pesar del estado deplorable de su quimera mecánica, todavía poseía suficiente poder para destrozar el pelotón de caza. Capítulo 180 Doctor Jutlandia. Cuando Bes era joven, solía ver muchos dramas sobre mechs. Algunos de los villanos básicos de los espectáculos pilotearon mechs irregulares construidos con materiales extraños. La idea de canibalizar el cadáver de una criatura alienígena formidable y usarlo para formar un quimera mech a menudo horrorizaba y fascinaba a los niños impresionables que vieron estas transmisiones. Nunca había pensado encontrarse con una quimera mecánica real en un entorno serio. El maníaco Dr. Jutland se sentó en una silla toscamente diseñada soldada a la parte superior del rey hexápodo en forma de dinosaurio. La criatura masiva se parecía a una amalgama impía de piel podrida y metal oxidado. A pesar de su construcción de mala calidad, los materiales de base excedieron los utilizados por cualquier otro mech en el sitio. A pesar de chocar varias veces con el Ajax Olympian intacto, todo su marco simplemente no sufrió daños. Una fuente de energía desconocida pero potente mantuvo a la quimera mecánica funcionando a un nivel asombroso. Entregue a su diseñador mecánico. El Dr. Jutland se enfureció cuando ordenó a su quimera mech que golpeara al olímpico que se interponía en su camino. A través de una combinación de agallas, el pelotón de caza evitó ser arrasado por el extremadamente poderoso quimera mech. Los empíreos intentaron fijarlo con sus cañones de riel, pero la quimera mecánica apenas se dio cuenta de los proyectiles cinéticos de alta potencia. Incluso dispararle a la cabeza no funcionó, ya que algún tipo de escudo de energía rebotaba cualquier cosa que pudiera amenazar al Doctor Loco. Solo el capitán Kaine logró algún progreso en hacer retroceder la monstruosidad. Su reluciente catrec blanco poseía una notable combinación de velocidad y poder que le permitía amenazar el exterior increíblemente duro de la quimera mech con su lanza de poder. Apártese del camino. El doctor bramó cuando su quimera mecánica se alejó de un mortal golpe de lanza. Mis súbditos. Escucha mi llamado. Destruye a estos intrusos. Media docena de hexápodos adultos respondieron a su llamada y asaltaron el pelotón de caza. Los Volmars tenían las manos llenas para defenderse de las bestias enloquecidas. Desafortunadamente para Jutlandia, el único olímpico que funciona y el catrec continuaron defendiéndose de la quimera mecánica. El escudo del olímpico parecía cada vez más andrajoso, pero el catrec recibió un par de golpes sólidos a cambio. Evidentemente, el daño dolió al médico hasta el extremo. Gimió y chilló en un tono inhumanamente fuerte que hizo que los trajes de peligro cercanos amortiguaran sus transmisiones de sonido. Incluso Bes comenzó a sentirse mareado por una razón. Vuelve, Bes. Insignó D'Amato instó cuando apareció a su lado. Su otra mano sostenía una pistola balística que parecía completamente inútil para la situación en cuestión. El Dr. Jutland está tratando de secuestrarte. Lo último que queremos es verte terminar en sus manos. Bajo la guía de la bandera, Bes llegó a la base de un árbol enorme y se escondió dentro de un hueco. ¿Qué está pasando? ¿Quién es el Dr. Jutland? El estandarte observó cuidadosamente los alrededores para acercarse a los hexápodos y consideró su respuesta. No tiene sentido ocultarlo por más tiempo. Es un sobreviviente de la expedición anterior que viajó previamente al sistema Groening. Nunca esperábamos que se aferrara a su vida de esta manera. Bes tenía tantas preguntas. ¿Cómo podría alguien sobrevivir 27 años seguidos en este planeta? ¿Sigue vivo o es algún tipo de IA? Todavía es humano, para una definición dada de eso. D'Amato explicó rápidamente. Es un exobiólogo que ya modificó ampliamente su cuerpo antes de inscribirse en la expedición anterior. Al igual que muchos científicos, acudió en masa a la frontera para escapar de su pasado. Está muy sobrecualificado para el trabajo. Nuestros registros muestran que está realizando un pequeño número de experimentos muy imprudentes durante la expedición anterior.
La batalla continuó enfurecida alrededor de los dos. Los mechs lucharon contra los hexápodos mientras que el Quimera Mech seguía destruyendo el escudo del Olímpico. Mientras tanto, los mechs de la caballería de George ofrecieron su ayuda de mala gana. Ayudaron a los Volmars a repeler a los enloquecidos hexápodos, permitiendo que el pelotón de caza los limpiara uno por uno. Aunque Bess todavía tenía preguntas sobre el médico, Tamato no sabía nada más. En cambio, se volvió hacia la quimera mecánica. ¿Quién controla a ese monstruo? No parece que Jugland lo esté controlando directamente. Esa es una de las preguntas sobre las que también nos estamos preguntando. Eché un buen vistazo. ¿Cuál es su opinión como diseñador mecánico? Bess miró muy bien a la quimera mecánica. Una vez que superó su sorpresa, su fascinación comenzó a crecer. Para un robot que duró más de 2 décadas, exhibió un sorprendente nivel de resistencia. Jugland no está empleando una interfaz neuronal, ni está usando ningún control físico. Si dejamos de lado las posibilidades metafísicas como la telepatía, entonces supongo que algo más está pilotando el Quimera Mech. ¿Está usando los cerebros del rey del hexápodo para controlar a la Quimera Mech, o hay otro sobreviviente pilotando al monstruo desde adentro? Ambas posibilidades sonaban horribles. Si Jugland implantó un cerebro de una bestia muerta, entonces técnicamente el Quimera Mech era una creación de muertos vivientes. Por otro lado, si un piloto humano controlara el Quimera Mech desde adentro, entonces podría estar aún más enojado que el Dr. Jugland. ¿Quién sabía cuánto un aislamiento de 27 años del espacio humano tuvo un efecto negativo en sus psiques? El alférez Tamato se cubrió la cabeza con el casco con la mano. Recibió nuevas instrucciones. ¿Ves? El capitán Kaine te está ordenando que analices los puntos débiles del Quimera Mech. ¿Quieres saber la mejor manera de desactivar el viaje de Juglandia? Yo puedo hacer eso. Quería que esta prueba terminara lo más rápido posible. Bess no disfrutaba de ser secuestrado por un médico loco que había estado guisándose entre los hexápodos durante tantos años. Cuanto más rápido destruyera el pelotón de caza el Quimera Mech, más rápido sería capaz de reparar al Olímpico paralítico y regresar al campamento base altamente vigilado. Bess comenzó a estudiar el Mech con mayor detalle, prestando atención a los diversos agujeros en la creación podrida. El Quimera Mech parece estar en un estado horrible, pero no dejes que su apariencia te engañe. La piel y los huesos del rey hexápodo no se han degradado hasta el punto de que se rompen fácilmente. Ese no es un punto débil. Lo sé, solo te estoy diciendo que no te concentres en sus secciones intactas. El Quimera Mech ha pasado por muchas batallas a lo largo de los años. Estoy viendo muchos signos de daño en la batalla. Muchos de ellos han sido reparados por reparaciones improvisadas. Quien haya reparado el daño no es un diseñador mecánico o técnico mecánico. Algunas de las extremidades son más lentas y han perdido mucho rango de movimiento. Puede intentar presionar las articulaciones de su pierna izquierda media y su parte superior derecha brazo. El capitán evidentemente se había conectado a su canal de comunicación, porque ella inmediatamente ajustó su objetivo. Su punta de dedo comenzó a lanzarse a las articulaciones de esas extremidades específicas. Un solo golpe incluso golpeó un fuerte golpe cerca de la articulación que provocó que un puñado de escamas salieran volando en una lluvia de chispas. No. Juglandia chilló. Mi Caius. Mi encantador Caius. Esto es imperdonable. A pesar de su indignación, el Quimera Mech perdió gran parte de su agresión. La mente que controlaba el Caius sabía que recibir un golpe en las articulaciones imperfectamente reparadas podría causar mucho daño. Cuando el Catrek empujó al Caius a una distancia considerable, el resto del pelotón de caza había acabado con los hexápodos con la ayuda de la caballería de George. Los Volmars comenzaron a flanquear a la Quimera Mech mientras los mercenarios permanecían cerca del transporte que continuaba flotando sobre la cubierta de los árboles. Esta vez, Bess determinó otro punto débil. Estoy bastante seguro de que la cabeza es la cabina. Esa debe ser la razón por la que está protegida por un generador de escudo. El generador de escudo es impermeable. El alférez respondió. Sé que también llevas uno, así que debes saber que son capaces de resistir casi cualquier cosa siempre que tengan suficiente poder. Drenan una enorme cantidad de energía. No sé en qué está funcionando este Caius, pero apuesto a que hay un límite en lo que puede soportar el generador de escudo a la vez. Incluso con una fuente de alimentación ilimitada, el generador de escudo ganó no ser capaz de mantener las enormes cantidades de energía que se ejecutan a través de sus sistemas. Se apagó una luz en la cabeza de la insignia. Ya veo. Debería haberlo pensado yo mismo.
Por increíble que parezca el Quimera Mech, sigue siendo una máquina. ¿Qué sugieres? Sigue golpeando la cabeza con ataques simultáneos. No importa si los golpes parecen ineficaces. Mientras el generador de escudo esté trabajando en sus límites superiores, solo será cuestión de tiempo antes de que se rompa. Lo que Bess sugirió permitió que los mechs más débiles del pelotón de caza hicieran algo útil. Como mechs cuerpo a cuerpo medianos, los Volmars carecían de la fuerza para dañar los puntos débiles de la Quimera Mech. Su personal y mazas constantemente rebotaban en el Caius cuando golpeaban la máquina de gran tamaño. Stanislaw de Melkor se unió al Empyrean para presionar el generador de escudos con voleas cuidadosamente apuntadas. A pesar de que el rifle balístico del Stanislaw carecía del golpe de un cañón de riel, su cadencia de tiro lo compensaba. Ambos modelos detuvieron al Caius cuando trató de tomar represalias contra los Volmars que lo flanqueaban. El doctor finalmente tuvo suficiente. Criaturas insolentes. Ustedes los humanos siempre están en el camino. El médico recuperó un extraño dispositivo cilíndrico de su bata de laboratorio ennegrecida y presionó un botón. Eso no se ve bien. Aléjate. Los Volmars que asaltaron al Caius por todos lados reaccionaron rápidamente y se alejaron. Las cuencas de los ojos vacíos del Caius comenzaron a brillar en una luz azul sobrenatural. La mandíbula del Quimera Mech se abrió hacia abajo y un chorro de llamas de color azul emergió de la abertura que envolvió al Catrek. La capitana Kaine esquivó frenéticamente a su mecánico a un lado. El Catrek sufrió una desagradable quemadura que hizo que la mano que sostenía la lanza se derritiera en escoria. La rápida reacción del capitán salvó a su robot de élite de sufrir daños más sustanciales. Habiendo perdido su presa inicial, el Caius volvió la cabeza hacia el torpe olímpico. El pesado Mech no pudo retroceder lo suficientemente rápido como para escapar del alcance efectivo del arma de respiración del Quimera Mech y sufrió una cantidad sustancial de quemaduras en toda su superficie frontal. Solo su escudo medio roto y su armadura increíblemente gruesa salvaron al Mech de la aniquilación total. El Caius no pudo mantener su arma de aliento por mucho tiempo. Llovizna después de una docena de segundos. El increíble calor se extendió por toda el área e incluso causó que el suelo se quemara y se derritiera en un charco debido a la increíble cantidad de calor. Incluso el Dr. Hoagland ya no parecía tan fresco, a pesar de que el generador de escudos lo salvó de ser cocinado por proximidad. La frustración empañó su expresión loca. Sigue desafiando tu destino. Volveré para recuperar mis deudas. El Caius se dio la vuelta y se alejó pesadamente de sus 6 extremidades. A pesar de que el Mech pesaba más que el olímpico, su marcha podría igualar al Catrek en velocidad. La capitana Kaine no ordenó a sus Mechs que la persiguieran. En cambio, reorganizó el pelotón de caza para cubrir a los 2 olímpicos dañados. Bess y D'Amato emergieron del hueco del árbol cuando los Mechs aseguraron el perímetro. Se acercaron al olímpico que se enfrentó al arma de aliento de frente, pero no pudo acercarse mucho debido al calor persistente. El piloto informa que aún puede mover su Mech. D'Amato relacionado con Bess. ¿Es seguro caminar de regreso a la base bajo su propio poder? Aunque estoy seguro de que hay algún daño interno, los atletas olímpicos de Ajax no serán derribados tan fácilmente. Su armadura tiene una capacidad increíble para resistir el calor. Necesitará una revisión una vez que regrese a la base, pero resistirá por varios días sin problema. Su pronunciamiento alivió al pelotón de caza. El grupo de reparación solo trajo suficientes suministros para reparar a un olímpico de Ajax. Bess y los otros técnicos Mechs tuvieron que reparar al olímpico con la pierna lisiada lo más rápido posible antes de que el Dr. Hoagland regresara con una horda de hexápodos.